¿En qué consiste el acuerdo de paz? Como primer punto tenemos hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, que busca aumentar el bienestar de los habitantes rurales, impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico, promoviendo oportunidades para la ruralidad colombiana, especialmente para las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y la pobreza. ¿En qué consiste? Esta reforma tiene fundamentalmente 4 pilares. El primero es acceso y el uso de la tierra. En este se pretende crear un fondo de tierras que permita una distribución equitativa para aquellos campesinos que han sido víctimas del conflicto y se encuentran en situación de desplazamiento, además de poder impulsar para que la tierra que sea adquirida tenga altos niveles de productividad con fines de comercialización. En segundo lugar, tenemos los planes nacionales en lo rural. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la agricultura familiar y a los proyectos de asociatividad que contribuyan a dinamizar la economía rural y mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo. Todo con el fin de disminuir la pobreza extrema que se observa en muchas regiones del país. En tercer lugar, tenemos el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial. En este caso se pretende reconstruir aquellos territorios más necesitados y afectados por el conflicto, mediante el trabajo conjunto entre instituciones y comunidades para lograr estabilizar cada región. Y como último, tenemos la seguridad alimentaria y nutricional, donde se debe garantizar una mayor producción de alimentos que permitan disminuir los índices de desnutrición en el país, garantizando equidad para todos en los esfuerzos de transformación que se harán en el campo. Como segundo punto de los acuerdos de paz tenemos participación política, apertura democrática para construir la paz. En este se busca la creación de nuevos partidos y movimientos políticos donde se dé una ampliación de la democracia para facilitar el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político, promoviendo la libertad de opinión, pero garantizando la tolerancia sin motivar a ningún tipo de violencia. ¿En qué consiste? Este punto está construido sobre 3 ideas. Primero, nueva apertura democrática. Se requiere garantizar el surgimiento de nuevas opiniones y proyectos que ayuden a consolidar la equidad en temas políticos y por ende la disminución de conflictos, donde se llegue con acuerdos a la solución mediante debates y el derecho al voto. Como segunda idea se tiene la mayor participación ciudadana. En este caso, asegurar la participación se fundamenta en 2 aspectos. En primer lugar, en garantizar la transparencia del sistema electoral, dando seguridad a todos aquellos que confían en él. Y en segundo lugar, también se pretende apoyar a las distintas organizaciones sociales que en algunos casos pueden pertenecer a la oposición, pero por lo mismo muestran un ideal distinto que puede ayudar a construir en conjunto el país. Como última idea se tiene el deshacer el vínculo entre política y armas. Es fundamental que la política continúe como un ejercicio de pensamiento que lleve al desarrollo del país sin que exista algún tipo de violencia por una discrepancia de ideales, cumpliendo por ello un principio básico de la democracia como la alternancia en el poder. Como tercer punto tenemos el fin del conflicto, que busca terminar de forma definitiva con el conflicto entre la fuerza pública y las FARC, las hostilidades y cualquier acción que afecte a la población civil. ¿En qué consiste? En primer lugar, iniciará el proceso de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. En este caso, se acabará cualquier tipo de acción contra la población civil
por parte de las FARC y con el fin de garantizar su cumplimiento se realizarán constantes monitoreos articulados entre las poblaciones, entidades del Estado, gobierno, organizaciones sociales y las FARC. En segundo lugar, se dará el proceso de dejación de armas por parte de las FARC. En este caso, durante los primeros 60 días se destruye el armamento inestable, como lo son explosivos artesanales como tatucos, cilindros bomba y minas. A más tardar, a los 150 días, todas las armas de las FARC, incluidas las individuales, deberán estar almacenadas en contenedores. Y a los 180 días, Naciones Unidas extraerá los contenedores de las zonas. Para finalizar el proceso se harán 3 monumentos, uno en Colombia, otro en Cuba y otro en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En tercer lugar, las FARC se ubicarán por 180 días en 22 zonas veredales transitorias de normalización y en 6 puntos transitorios de normalización. En este caso, se implementarán medidas de seguridad para garantizar la construcción de la paz y la convivencia, particularmente para los ex integrantes de las FARC que se encuentran en proceso de reincorporación. En estas zonas designadas se efectuarán los procesos de dejación de armas y la transición de la guerrilla a la legalidad. En cuarto lugar tenemos el proceso de reincorporación de las FARC en lo político, lo social y lo económico. Una de las principales condiciones que se mencionan en este caso es que para la reincorporación completa, las FARC deben haber dejado la totalidad de sus armas. Los exguerrilleros contarán con acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, apoyos económicos excepcionales y transitorios para su estabilización económica y apoyos excepcionales y transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo, como la organización de economías sociales del común. Como cuarto punto tenemos la solución al problema de las drogas ilícitas. ¿Qué busca? Combatir a las grandes organizaciones criminales, a los eslabones más fuertes del narcotráfico y no a los campesinos que alguna vez tuvieron cultivos ilícitos, mediante la implementación de programas que permitan la sustitución de estos cultivos por otras opciones que garanticen la sostenibilidad de las comunidades. ¿En qué consiste? En este punto se tienen 3 pilares. En primer lugar, se tiene la solución al problema de los cultivos de uso ilícito. En este caso, se pretende crear un programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo que se encaminará a la transformación de los territorios en conjunto con las comunidades que los habitan. En segundo lugar, se tiene el abordar el problema del consumo de drogas ilícitas. Para esta situación, se pretende crear el Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas, que funcionará como un ente articulador y permitirá desarrollar una clara política frente a este amplio problema que nos aqueja. En tercer lugar, tenemos el combatir el narcotráfico. En este caso se plantea una estrategia de política criminal que funcione de manera nacional y regional, combinando mecanismos, capacidades de investigación y recursos judiciales con el fin de concentrar todos los esfuerzos contra el crimen organizado. Como quinto punto se tiene el acuerdo sobre las víctimas del conflicto. ¿Qué busca? La creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el cual permitirá asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar
la transición del conflicto armado a la paz. ¿En qué consiste? El sistema integral está compuesto por diferentes mecanismos y medidas. En primer lugar tenemos la Comisión para el Establecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este es un mecanismo imparcial e independiente que tiene como objetivo contribuir a la verdad y a la satisfacción del derecho de las víctimas. En segundo lugar, tenemos la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Esta es una unidad especial que tiene un carácter humanitario y extrajudicial y tiene como objetivo satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación integral, mediante la posibilidad de esclarecer lo que ocurrió con las desapariciones en el contexto del conflicto armado. En tercer lugar, tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz. Es el componente de justicia del sistema integral y se encargará de investigar, juzgar y sancionar las conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Se aplicará para los miembros de grupos guerrilleros, los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el contexto del conflicto armado y las personas que sin formar parte de grupos armados hayan participado de manera indirecta financiando o colaborando en el conflicto. En cuarto lugar tenemos las medidas de reparación integral, en el cual el acuerdo contempla 8 medidas. En primer lugar, actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva. En segundo lugar, acciones concretas de contribución a la reparación por parte de quienes han causado daños. En tercer lugar, el fortalecimiento de los procesos de reparación colectiva y articulación con los programas de desarrollo. En cuarto lugar, tenemos la ampliación y fortalecimiento de las estrategias de rehabilitación psicosocial a nivel individual y comunitario. En quinto lugar, la implementación de procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y fortalecimiento de la reparación de víctimas en el exterior. En sexto lugar, fortalecimiento de los procesos de restitución de tierras. En séptimo lugar, la adecuación y el fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a víctimas. Y en octavo lugar, el compromiso de las FARC de contribuir a la reparación integral, incluyendo reparación material, entendida por el gobierno como la entrega de bienes y o dinero. En quinto lugar, tenemos las garantías de no repetición. Para determinar el cumplimiento de las garantías se deben implementar todos los puntos del acuerdo final en materia de reforma rural integral, apertura democrática para construir la paz y solución al problema de las drogas ilícitas, que contribuirán a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Como sexto y último punto se tiene la implementación, verificación y refrendación. En primer lugar, después de firmado el acuerdo final, se creará la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias. Para la implementación se pretende dar a conocer mecanismos y medidas que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social. Para finalizar, se acordó la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá como objetivo comprobar el estado y avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias y fortalecer su implementación. Este sistema debe asegurar su funcionamiento por un periodo de 3 años.